Charlotte, Carolina del Norte. Hora de mayor afluencia de la mañana. Una fuerte explosión mece su congestionado aeropuerto. Las llamas salían por la barda, un caos total. Todos corrían para salvar la vida. Los bomberos se dirigen rápidamente a uno de los principales hangares del aeropuerto. Afrontan un infierno. Nos costó entender que un avión chocó contra el hangar. Un vuelo regional se precipitó a tierra poco después del decolaje. Todos a bordo murieron. Estábamos desconcertados pensando, este avión voló 9 veces antes y no tuvimos problemas. Los investigadores descubren una cadena de errores. Bill, tengo una idea. Y concluyen que los pasajeros de aviones pequeños corren peligro hace muchos años. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales, transcripciones de control de tráfico aéreo, grabaciones de cabina y declaraciones de testigos oculares. Peso muerto. Es la mañana del 8 de enero del año 2003 en Charlotte, Carolina del Norte. Una ciudad de 500,000 de habitantes. En el aeropuerto internacional de Douglas en Charlotte, la piloto de aerolínea comercial, capitán Kathy Leslie, llega temprano a su trabajo. De apenas 25 años de edad, esta joven, oriunda de Texas, vuela con Air Midwest desde hace casi 3 años. Uno de los capitanes de vuelo más jóvenes de su aerolínea. Hola Tom, buen vuelo. Es un piloto muy bien calificado. Construye su carrera en uno de los aeropuertos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Este aeropuerto es un importante eje doméstico para US Airways, con vuelos hacia la mayoría de ciudades grandes en el este de Estados Unidos. Air Midwest tiene un servicio de vuelos regionales, el US Airways Express. Opera con una flota de aviones Beechcraft 1900D, aviones de recorrido corto para 19 pasajeros, aeronaves de trabajo bien calificadas dentro de la industria. Hoy, la capitán Leslie está al mando de un 1900D en un vuelo de 30 minutos hasta el aeropuerto Greenville-Spartanburg en Greer, Carolina del Norte. Su copiloto es Jonathan Gibbs, de 27 años. ¿Dormiste bien? Soñé que estaba en Miami. Damas y caballeros, último llamado para abordar el vuelo 5481 de Air Midwest con destino Greenville-Spartanburg. Los pasajeros que deseen abordar. Entre los pasajeros que vuelan a Greer hoy en la mañana está Christiana Shepard, de 18 años. Los padres de Christiana, Doug y Teresa, son misioneros bautistas y trabajan en las Islas Azores de Portugal. Christiana salió el 7 de enero de las Azores. Pasó la noche en el aeropuerto de Boston y luego voló la mañana siguiente en el primer vuelo de Boston a Charlotte y a Greenville. Iba de regreso a la universidad. Christiana era una persona muy especial. Con frecuencia se acercaba, me abrazaba sin razón aparente y me decía, papá, te amo. A las 8 de la mañana, Christiana aborda su vuelo. Entre tanto, como parte de su rutina de control antes del decolaje, la tripulación calcula el peso de todo el equipaje, los pasajeros y el combustible que lleva el avión. Debe asegurarse que el avión no lleve sobrepeso y que el peso esté repartido uniformemente. Es un cálculo que se hace en todos los aviones comerciales. ¿Tenemos cupo completo? Hay 19 personas atrás, no sé cuánto equipaje. Bien. Pero los encargados del equipaje plantean la posibilidad de que este sea demasiado pesado. ¡Rayos! Capitán, ¿cuántas bajamos? Estamos calculando el peso.
No hay que bajar nada. Bien, 17,018. 17,120 es nuestro peso. Sí, el máximo. Estamos bien. Así es. Buenos días, bienvenidos al servicio US Airways Express con destino a Greenville, Spartanburg. Es un vuelo de 30 minutos. Siéntanse cómodos, llegaremos pronto. Antes del decolaje, la tripulación revisa los controles de vuelo, incluyendo el timón de dirección y el elevador, que ayudan a controlar la dirección del avión. Controles de vuelo libres y correctos. Vuelo 5481, pista 18 derecha. Póngase en posición y espere. La capitán Leslie está a minutos del decolaje. En la pista, delante de ellos, está un Bombardier CRJ listo para partir. Este es un avión estupendo, ¿verdad? Sí, ojalá yo lo volara. Debido a la poderosa turbulencia producida por el CRJ, la capitán Leslie debe mantener una distancia segura. Nos destrozará. Vuelo 5481, gire hacia la derecha, hacia 23. Autorizado el decolaje. Potencia de decolaje, por favor. Lista la potencia. 80 nudos, revisión cruzada. A 80 nudos, los pilotos revisan el funcionamiento de sus instrumentos básicos. Sin indicios de problemas, Leslie y Gibbs proceden con su decolaje. Para el control de tráfico aéreo, el giro de salida del vuelo 5481 es perfectamente normal. Tren de aterrizaje arriba. ¿Qué? Pero sin advertencia, la nariz del avión se eleva pasando de 7 a 54 grados. Ayúdame. ¿Lo tienes? Lo intento. La tripulación lucha por bajar la nariz. El flujo de aire por encima de las alas crea fuerza de sustentación, pero si la nariz sigue subiendo, el aire no fluirá en forma pareja por encima de las alas, perderá su fuerza de sustentación, a su vez potencia, y se precipitará a tierra. Baja la nariz. Tenemos una emergencia en 5481. Alerta 3, pista 18 derecha. La controladora a cargo del vuelo pide equipo de emergencia. Dios. El avión está ahora a 350 metros del suelo. Pierde potencia, se inclina hacia la izquierda y empieza a caer. La capitán Leslie ala la columna de control con todas sus fuerzas. Si no logra que el avión suba, caerá a tierra. La capitán Leslie lucha desesperadamente para que el avión ascienda, pero la aeronave no responde. Se precipita hacia un hangar de US Airways. El combustible del avión pesaba 1000 kilogramos antes del decolaje. El impacto inmediatamente prende todo ese combustible. Ahora el intenso fuego amenaza con rodear el hangar. Hay varios aviones y cientos de personas trabajando adentro. ¿Bomberos? Hay emergencia, se estrelló un avión. ¿Se estrelló un avión? Sí, en un aeropuerto de Airways. Hay incendio. Tenemos un código 10. Un avión se estrelló en el extremo sur. Repito, accidente aéreo confirmado con incendio. El jefe de bomberos, Kate Rogers, de 38 años, va camino a su trabajo cuando recibe una llamada código 10. Código 10 significa que es un accidente aéreo confirmado. Y generalmente estos incidentes se presentan muy pocas veces. Cindy Overcash es bombero del departamento de bomberos de Charlotte. No se veía el hangar desde aquí, pero se veía una enorme nube de humo negro y supimos que se trataba de algo muy grave.
En el edificio adyacente, el director de ventas David Isola oye la explosión. Estaba en mi escritorio y oí una explosión muy fuerte. Entró un hombre de la oficina de al lado y dijo que acababa de ver caer un avión. Me subí a mi camioneta y fui al lugar. Desde 60 metros de distancia, Isola registra los primeros momentos de la tragedia. Había mucho humo y parecía un verdadero infierno. Las llamas salían por encima de la barda. Un caos total. Todos corrían para salvar la vida. El jefe Rogers inmediatamente asume el control de la emergencia. Sabe que hay aeronaves estacionadas dentro del hangar en llamas. Sus tanques de combustible podrían estallar. Nuestras preocupaciones eran, 1, las personas a bordo del avión. 2, las personas que trabajaban dentro del hangar. Y 3, los aviones que esperaban reparación. ¿Estarían incendiados? Entonces eran muchos los problemas que teníamos que afrontar. En minutos, los bomberos empiezan a controlar el infierno. La esperanza ahora es que en algún lugar entre los escombros algunos sobrevivientes se aferren a la vida. En la mente de todos existía la posibilidad de que hubiera sobrevivientes. El jefe Rogers envía a un grupo de bomberos dirigido por Cindy Overcash al corazón del infierno. Cindy Overcash y 2 miembros de su equipo se abren camino entre los escombros, apagando cuidadosamente cualquier vestigio de incendio a su paso. Al recorrer los restos del incendio vimos lo que creímos que eran robots para pruebas de colisión. Creímos que un avión había estallado adentro, expulsando a los robots de entrenamiento. Luego me dije, eso no es un robot de entrenamiento. Demoraron pocos minutos en saber qué sucedía. Y cuando lo hicieron, no había sobrevivientes. Es una pérdida total. Todos los 19 pasajeros, la capitán Leslie y el copiloto Gibbs murieron. A las 8:53 esta mañana tuvimos un accidente aéreo, con 19 pasajeros y 2 tripulantes a bordo. No hay sobrevivientes. Esperamos no tener que responder jamás a una situación con una pérdida de vidas tan alta. Pero ese es nuestro trabajo. Este es uno de los deberes más difíciles para un bombero en toda su carrera. Para los paramédicos y los socorristas, la dura experiencia terminó. Para los amigos y la familia de las víctimas, el tormento acaba de empezar. Caminaba por la sala. Me detuve y dije, mi corazón palpita en este momento igual que entonces. Pregunté, ¿ya llamó Cristiana? Dijo que no. En ese momento supe lo que había sucedido. Fui al teléfono y llamé a la universidad. Sí, señora Shepard, tenemos noticias tristes. El avión se había accidentado después del decolaje. Pregunté si había sobrevivientes y me dijo que no. Y supe que debía darle la noticia a Doc. Es algo que nunca se olvida. Cambiaba una bombilla fluorescente y Tereasa llegó a la puerta. ¿Cómo decimos eso? Todos los días usamos palabras. ¿Cómo usar palabras para acabar con la vida de alguien? Le dije, Doc, el avión de Cristiana se accidentó. En ese momento, mi mundo se derrumbó.
Ahora los Shepard y las familias de las otras 20 víctimas quieren saber qué causó la muerte de sus seres queridos. Han pasado unas 5 horas desde que el vuelo 5481 cayó sobre un hangar en Charlotte, Carolina del Norte. Sin sobrevivientes para rescatar, ni los cuerpos ni las partes del avión se mueven en espera de la llegada de los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. Mientras los investigadores médicos marcan la localización de restos humanos en rojo, los investigadores de la JNST, Junta Nacional de Seguridad de Transporte, marcan los escombros metálicos en amarillo como indicios que les ayuden a descifrar lo que sucedió a bordo del vuelo 5481. Entre las personas asignadas a este caso está la investigadora jefe Lorinda Ward. Este es su primer encargo como investigadora jefe en un accidente. Pero hoy no está en su mejor momento. Ese día estaba un poco desanimada. Me recuperaba de una gripe. Pero la adrenalina que fluye por el cuerpo recompensa el malestar. Y sabía que las personas que me acompañaban eran experimentadas. Me sentí cómoda de viajar a Charlotte. En el aeropuerto Douglas de Charlotte, Ward da los primeros pasos para averiguar las causas del accidente. Hablé con el departamento de bomberos para estar segura que el fuego estuviera apagado. Y convoqué una reunión con las primeras personas que llegaron al lugar del accidente para saber qué habían notado a su llegada. Ward actúa rápidamente. Debido a los cuerpos que están mezclados con los escombros, declara el lugar del accidente un biorriesgo potencial. Los investigadores que pueden estar en contacto con los escombros deben usar trajes protectores para examinarlos e identificar los restos de las víctimas. Cuando llegamos al lugar de los acontecimientos, no parecía que hubiera un avión ahí. Debido al fuego que queda después del accidente, al llegar, era difícil identificar que fuera un avión con 21 personas. Mientras se desarrolla el trabajo en el sitio del accidente, Bueno, vamos. Lorinda Ward y su equipo buscan indicios en los alrededores. Recorrimos la pista por la cual decoló el avión, levantando todo lo que vimos en ella y que pudiera tener conexión con la investigación del accidente. Las pistas deben estar libres de escombros. El objeto más pequeño puede convertirse en proyectil mortal si golpea el avión durante su decolaje. Hace 3 años, un Jet Concorde pasó por encima de una tira de escombro de metal de 40 centímetros en una pista en París. El tanque de combustible del avión se perforó y se incendió. El avión se elevó 200 metros antes de desplomarse contra un hotel cercano. 109 personas a bordo y 4 personas en tierra murieron. En el Aeropuerto Internacional Douglas en Charlotte, los investigadores registran la zona. Encuentran una tapa de combustible peligrosamente cerca de la pista. ¿Qué tienen? El avión podría aspirarla y dañar un motor. Eso sería lo más grave que podría ocurrir. El descubrimiento plantea una interesante posibilidad. Cuando el vuelo 5481 carreteaba por la pista en su decolaje, la tapa de combustible rebotó en la pista y golpeó los rotores del motor, causando la caída a tierra de la aeronave del capitán Leslie. Recogimos la tapa para saber si tenía relevancia con la investigación del accidente. Pudo haberse caído del mismo avión y causarle algún daño a la aeronave. Un examen minucioso lleva a Ward y a su equipo a concluir que la tapa de combustible no pudo interferir con los propulsores. Los investigadores no encuentran más escombros relevantes en la pista. La teoría de los escombros en la pista queda eliminada. Ahora el investigador de control de tráfico aéreo de la JNST, Bill English, explora otra posibilidad.
Nos pareció conveniente investigar un posible encuentro con turbulencia producida por una estela. Las alas de un jet en rápido movimiento alteran el aire a su alrededor, creando una estela de aire que gira violentamente. Pruebas hechas por la NASA ilustraron la potencia y peligro de la turbulencia de las estelas para los otros aviones. Teníamos que investigar. ¿Había salido otro avión antes? De ahí vendría el riesgo de una turbulencia, y queríamos saber qué tipo de avión decoló adelante. Los aviones más grandes y pesados dejan a su paso las turbulencias más peligrosas. Bill English examina registros de radar de la hora del accidente. Averigua que un jet bombardier mucho más pesado decoló minutos antes que el Beech. Este es un avión estupendo, ¿verdad? Sí, ojalá yo lo volara. La turbulencia se genera en los extremos de las alas de cualquier avión. Inmediatamente empieza a levantarse del suelo, forma lo que las personas en ocasiones llaman tornados horizontales, vórtices de aire que crean turbulencia peligrosa. Pista 18 derecha, póngase en posición. Los controladores de tráfico aéreo tienen procedimientos para espaciar los aviones de manera tal que puedan esquivar la turbulencia o esperar a que la estela se disipe. Hace un año, un jet de American Airlines que decolaba de Nueva York encontró turbulencia. El avión cayó en un vecindario residencial. 260 personas murieron en el avión y 5 personas en tierra. Nos destrozará. Vuelo 5481, autorizado el decolaje. El investigador de tráfico aéreo Bill English debe ahora determinar si la turbulencia de la estela del CRJ causó el accidente del vuelo 5481. Estudia la trayectoria de vuelo del avión de la capitán Leslie y la encuentra consistente con la de un avión que entra en la turbulencia de una estela. Un ascenso repentino no es algo desconocido en un encuentro con una turbulencia. El avión sube la nariz de pronto y la tripulación se ve en problemas para contrarrestar ese ascenso y volver la nariz a su posición normal. English necesita saber qué tanto se acercó el avión de Air Midwest al jet más grande. La torre de Charlotte tiene un sistema de computadoras sofisticado que rastrea el movimiento de los aviones mientras están todavía en tierra. El sistema le dio a Bill English su respuesta. El sistema tenía una actualización muy rápida. Vimos el lugar exacto en la pista y la hora del decolaje del jet grande, comparado con el momento en el cual el avión accidentado inició su giro. Cuando Bill English diagrama la posición exacta de los aviones en su decolaje, hace un descubrimiento diciente. Aunque los dos aviones usaron la misma pista, sus trayectorias nunca se cruzaron. El CRJ inició su decolaje más lejos en la pista que el avión accidentado. Y su ángulo de ascenso y el ángulo de ascenso del avión accidentado nunca se intersectaron. El ángulo del avión accidentado fue muy inclinado. No tenía posibilidad de intersecar la estela de turbulencia del jet CRJ. Entonces, si nuestro avión decoló y ascendió por encima del ángulo del avión anterior, la turbulencia no pudo de ninguna manera ser un factor importante. La teoría del vórtice de estela queda eliminada y Bill English termina su trabajo. Ahora todo depende de que Ward y su equipo encuentren indicios en los escombros calcinados del avión. En 2 días, su investigación revelará una cadena de errores y suposiciones equivocadas que han puesto en riesgo a decenas de miles de pasajeros durante años. Horas después del accidente, los investigadores encuentran la caja negra de voz de la cabina y de información del vuelo Air Midwest 5481. Las cajas negras están diseñadas para soportar temperaturas de hasta 1100 grados centígrados. En este accidente, partes de la caja negra se derritieron. Fotografían los aparatos y los envían para análisis. Luego, entre toneladas de escombros en el piso, los investigadores descubren los restos, hechos trizas, de los cables de control del elevador.
Vitales para el control de vuelo, estos cables conectan las columnas de control del piloto con el elevador de vuelo, un panel aerodinámico que les ayuda a los pilotos en sus ascensos y descensos. Unos tensores mantienen los cables tirantes. Para ascender, los pilotos alan la columna. Los cables suben el elevador obligando a la nariz a subir. Para descender, los pilotos empujan la columna de control. Los cables inclinan el elevador hacia abajo y la nariz cae. Pero cuando los investigadores examinan los cables y tensores quemados del avión de la capitán Leslie, hay algo extraño. Se veían extraños. No estaban en la posición normal. Uno estaba hacia afuera y el otro estaba hacia adentro. Los dejamos a un lado para examinarlos después. Mientras el trabajo de laboratorio progresa, Stephen Carbon, investigador de JNST, viaja a Huntington, Virginia. Entrevista a los mecánicos que alistaron el avión el día antes del accidente. Sabíamos que acababa de salir de una revisión de control, de rutina. Y sabiendo eso, estudiábamos la posibilidad de que algo se hubiera hecho durante la revisión que tuviera que examinarse desde un punto de vista investigativo. Los cables necesitaban servicio. Mi mecánico elaboró una orden y le pedí que la cumpliera. No se te olvide el manual. Lo tengo. Cada 1.200 horas de vuelo, los aviones de Air Midwest reciben mantenimiento de rutina, que incluye el ajuste de los cables que controlan el elevador del avión. En el desarrollo de este mantenimiento, el mecánico encontró que los cables estaban fuera de límites. Escribió en el registro de trabajo que revisaría la tensión de los cables y luego los ajustaría, según las instrucciones del manual. Todo está listo. Los mecánicos le informan a Carbon que el trabajo se revisó y selló como garantía de calidad. Creían que la aeronave estaba revisada de acuerdo con el manual. A primera vista, esa seguridad parece ser acertada. Después de su mantenimiento, esta aeronave Beech decoló y aterrizó 9 veces sin incidente, antes de que la capitán Leslie asumiera el mando. Los investigadores usan la caja negra para saber qué ocurrió en esos vuelos. Esta guarda datos de numerosos vuelos, tanto anteriores como posteriores al ajuste de los cables del avión. Nadie en ninguno de esos vuelos tuvo problemas con el elevador del avión. No sabíamos cómo influyó la posición de los cables en el desempeño del avión porque había volado con éxito 9 veces antes del accidente. Ward también descubre que la tripulación probó los controles del elevador antes de iniciar el vuelo. Controles de vuelo libres y correctos. Vuelo 5481. Ward y su equipo investigan más a fondo. Quieren saber si la configuración inusual de los cables del elevador influyó en el accidente. Lo que encuentran es fundamental para explicar la falla del avión. Normalmente, los dos tensores deben tener la misma longitud. En el avión de la capitán Leslie, sin embargo, un tensor es considerablemente más largo que el otro. Para establecer la tensión correcta del cable, los mecánicos aprietan los tensores. Si aprietan un tensor demasiado, los cables se acortan y disminuyen el alcance de movimiento del control del elevador. El elevador debe tener capacidad de inclinación de descenso de 14 grados. Esta capacidad se disminuyó a la mitad, a solo 7 grados. El resultado es fatal. Cuando el vuelo se inició, la nariz se elevó como se espera en un decolaje. ¿Qué? Empuja la nariz hacia abajo. Pero la capacidad reducida del elevador les impidió a los pilotos volver a bajar la nariz. Debido al ajuste que se hizo en el mantenimiento unas noches antes, era imposible que la tripulación hiciera algo en ese momento. Al no poder bajar la nariz, la inclinación de las alas era demasiado pronunciada.
Sin flujo de aire por encima de las alas, el avión perdió su fuerza de sustentación y empezó a caer. La lucha de los pilotos con el elevador explica por qué el vuelo 5481 se accidentó ese día. Los cables del elevador no se ajustaron debidamente. Fue imposible para los pilotos controlar la inclinación de su avión. Stephen Carbon quiere saber cómo pudieron los mecánicos cometer un error tan crítico. Sí, veo eso aquí. Regresa al hangar a interrogar a los mecánicos que estaban de turno esa noche. Esta vez su versión es diferente. Casi todos los mecánicos estaban en entrenamiento. Los mecánicos que trabajaban con la aerolínea eran subcontratistas de la compañía y los mecánicos que revisaron el avión esa noche tenían poca experiencia con el Beech 1900D. La persona que hizo el alistamiento recibía entrenamiento esa noche en esa tarea específica. Cuando fijes el pasador, ajusta los barriles del tensor para tensionar más el cable. Sí, veo eso aquí. Ajustar los cables del elevador no es un proceso sencillo. Es un procedimiento dispendioso que involucra 25 pasos diferentes. Listo. ¿Y los otros pasos? Sí, no te preocupes por eso. Revisa la tensión del cable cuando termines y quedamos bien, es todo. El mecánico se saltó 9 pasos esa noche. Entre esos, la manipulación del elevador para probar su alcance total de movimiento. Si siguen todos los pasos descritos en el manual, descubren el problema. Cuando supe que el mecánico omitió procedimientos, me enfadé. Fue una omisión que afectó nuestras vidas, que afectó las vidas de 21 personas. 21 familias quedaron destruidas. Una pérdida como esta nunca se supera. Los Shepard demandan a la aerolínea. También exigen algo sin precedentes en la aviación estadounidense: una disculpa. Querían algo más que obtener una compensación justa en términos monetarios. Sentían la necesidad de humanizar y dar un rostro a las personas que son víctimas de estas tragedias. Los Shepard creen que la mejor manera de conseguir una disculpa es haciendo que los culpables conozcan a Christiana. Decidimos enviarles una fotografía a las personas involucradas en el accidente, en la investigación, para que Christiana no fuera solo un número de etiquete o de silla, o la cifra de la compensación. Queríamos que vieran que era una persona. Todo comenzó cuando determinamos que queríamos una disculpa. Queríamos que alguien dijera: nos equivocamos. Asumimos que la aerolínea se disculparía. No sabíamos que las aerolíneas no se disculpaban. Pudieron decir: sentimos mucho haber cometido este error y tomaremos medidas para que no vuelva a suceder. Los mecánicos hicieron algo que consideraron perfectamente razonable. Creyeron que era otro día normal de trabajo. Solo para enterarse después que 21 personas murieron debido a su actuación negligente. Para Lorinda Ward y su equipo parece que encontraron el problema. Pero hay algo que aún no está muy claro. ¿Por qué no se hizo evidente este problema en ninguno de los vuelos anteriores? Estábamos desconcertados pensando: este avión voló 9 veces antes y no tuvimos problemas. Y tratábamos de analizar qué hubo diferente en este vuelo. Ward debe descifrar qué ocurrió en las horas y minutos antes del accidente. ¿Notaste algo diferente antes del decolaje? Cuando empezó a carretear se veía pesado. Algunos testigos decían que el avión tenía sobrecarga. Los del equipaje dijeron que la bodega iba muy llena.
Cada avión soporta un peso máximo. Si se sobrepasa, sus motores no lo pueden levantar. Antes del decolaje es responsabilidad de los pilotos calcular el peso que llevan a bordo. ¿Tenemos cupo completo? ¿Cuántas bajamos? Calculamos el peso. La tripulación del vuelo 5481 hizo el cálculo. 17018. Los oímos en la caja negra revisando los números para estar seguros de tener su centro de gravedad dentro de su alcance para decolar. 17120 es el peso. Sí, el máximo. En cualquier avión, grande o pequeño, el peso de la carga y los pasajeros debe distribuirse uniformemente. El punto de equilibrio de un avión se llama su centro de gravedad. Para que un avión vuele sin riesgo, no puede estar demasiado adelante, ni demasiado atrás, ni sobrepasarse. Entonces estamos bien. Así es. No hay que retirar nada. Los pilotos de Air Midwest reciben instrucciones para hacer los cálculos de peso y centro de gravedad. Usan pesos promedio para hacer esos cálculos, 85 kilos por pasajero y 10 kilos por pieza de equipaje. Sabían que su centro de gravedad estaba alto, pero al usar peso y cálculos promedio, se dieron cuenta que estaban dentro de los límites que necesitaban para decolar. Pero Ward necesita saber si el avión realmente estaba dentro de los límites establecidos de peso y equilibrio para el decolaje. Pesamos el equipaje que iba a bordo y confirmamos el peso de los pasajeros y la tripulación. Los técnicos pesan los restos de equipaje quemado que quedaron en el sitio del accidente. ¿Me puede informar el último peso registrado de su paciente? Y averiguan el peso real de los pasajeros que iban a bordo ese día. 212, gracias. Cuando tiene todas las cifras, Ward descubre que el peso real del vuelo 5481 es 8.850 kilos, unos 290 kilos por encima de su peso máximo para decolaje. No podía decolar si usara los pesos reales. Tendría que bajar pasajeros o equipaje. Debido al peso de pasajeros y equipaje en la cabina mayor que el esperado y al número de valijas cargadas atrás, el avión estaba pesado en la cola. Su centro de gravedad estaba ligeramente hacia atrás, lo cual no fue problema hasta que levantaron el tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje arriba. Cuando el peso del tren de aterrizaje se fue hacia atrás, llevó el equilibrio de peso demasiado atrás. ¿Qué? Los esfuerzos de los pilotos para recobrar el control de la aeronave fueron inútiles, debilitados por los controles del elevador defectuosos del avión. Cuando el tren de aterrizaje de la nariz se cerró, perdieron el control de la aeronave, porque todo el peso se fue hacia atrás y no tenían suficiente movimiento del elevador para bajar la nariz, y a la altura a la cual estaban, no había posibilidad de recuperación. Los pasajeros y tripulación del vuelo 5481 estaban condenados desde el momento del decolaje. No tenían manera de saber que dos problemas, sin relación alguna, se combinarían para derribar su avión. Fue un vuelo de rutina para ellos y cumplieron con todos los requisitos previos al vuelo. Revisaron el peso, equilibrio y sus instrumentos y salieron por la pista asignada. Era un día más de trabajo y no sabían que estas dos fallas latentes los esperaban. Pero un mantenimiento defectuoso y pesos por encima del límite no fueron los únicos problemas revelados por la investigación de Lorinda Ward. ¿Tienes un segundo? Tengo una idea. Lorinda Ward sospecha que encontró problemas que no solo afectan a este vuelo en particular, sino a todos los aviones que prestan servicio de transporte regional. Los investigadores de la JNST dicen que con cada accidente aéreo, la aviación se hace más segura. El vuelo 5481 no fue la excepción. 14 meses después del accidente, la investigadora jefe Lorinda Ward y su equipo presentan un informe amplio y detallado con el propósito de que los errores que les costaron la vida a las personas a bordo del vuelo 5481 no se repitan jamás.
Entre las recomendaciones de Ward, la revisión por parte de la AFA, Administración Federal de Aviación, de los pesos promedio de pasajeros y equipaje eran promedios que no se revisaban desde 1936. Y como los estudios sugieren que los estadounidenses y otros adultos pesan más de año en año, Ward sospechó que los promedios no se ajustaban a la realidad. Le hicimos una recomendación a la Administración Federal de Aviación que sus agentes revisaran sus operaciones en el verano y el invierno para determinar con cuánta precisión reflejaban estos pesos promedio el público que utilizaba sus aviones. Después de llevar a cabo un estudio de pasajeros, la AFA llega a una conclusión aterradora. El peso promedio de los pasajeros adultos estadounidenses es de 98 kilos, no de 85. La AFA también descubrió que el peso promedio del equipaje de mano estaba 2,5 kilos por pieza por debajo de lo real. Los pesos promedio que se estaban usando debían ser actualizados. Si para el 8 de enero del año 2003 estos promedios estuvieran vigentes, el vuelo 5481 no hubiera podido decolar y la capitán Leslie habría tenido que bajar equipaje y pasajeros. 48107, 17018. Los pilotos de Air Midwest usan ahora un peso promedio de 100 kilos por pasajero, lo cual significa que sus aviones Beechcraft solo pueden llevar 17 y no 19. Pero el informe de Ward dice adicionalmente que aún con los promedios actualizados de la industria hay campo para el error. Indica su informe que el vuelo en aeronaves pequeñas solo será más seguro cuando las aerolíneas suspendan el uso de promedios y calculen el peso real a bordo antes del decolaje. Se desarrollan nuevas tecnologías que les permitan a los transportadores aéreos medir el peso real y controlar el equilibrio en tiempo real mientras el avión se carga. Conocer el peso real de pasajeros y equipaje es vital. Más y más personas usan los pequeños jets regionales. A medida que aumenta el precio del combustible, los aviones más pequeños y eficientes se hacen más atractivos para las aerolíneas. Solo en Estados Unidos, más de 10 millones de personas cada año abordan aviones con menos de 30 sillas. Las aeronaves más pequeñas son más sensibles al peso y equilibrio que los aviones más grandes. No obstante, las recomendaciones de Ward y la tecnología disponible, cerca del 70% de los aviones pequeños en vuelos programados usan todavía pesos promedio en vez de reales. Para Doug y Teresa Shepard hay otro peligro que amenaza con hacerse realidad. Si la AFA asumiera una función muy activa en su reglamentación, la subcontratación podría ser una ventaja, porque de la forma como lo hacen hoy, los errores seguirán sucediendo. ¿Y los otros pasos? Sí, no te preocupes por eso. Revisa la tensión del cable cuando termines y quedamos bien. Es todo. En su informe, Ward indica que todos los transportadores aéreos deben proporcionar supervisión directa para tener la certeza de que incluso el trabajo subcontratado se lleve a cabo correctamente. Esta investigación fue muy especial, porque fue mi primer trabajo como investigadora a cargo de un caso. Y en mi opinión, una investigación significativa por el hecho que de un accidente pequeño resultaron 22 recomendaciones de seguridad. Para los Shepard, las recomendaciones de la JNST llegaron demasiado tarde. Pero después de una larga batalla legal, Air Midwest presenta sus disculpas formales por los errores que le costaron la vida a Christiana Shepard a los 18 años. Mi nombre es Ron Coleman y mi función hoy aquí es presentar una disculpa pública. Luego diré unas pocas palabras. La disculpa pública en casos de aviación no tiene precedentes. Estamos aquí hoy para recordar a las víctimas del vuelo 5481 y presentar nuestras disculpas, nuestras condolencias y nuestro sincero pésame
a los familiares de los pasajeros y tripulación que murieron en el accidente del 8 de enero del año 2003. La aceptación de responsabilidad sugiere que las recomendaciones hechas por los investigadores de seguridad no se tomen como un libro para guardar y olvidar, sino asumirse con seriedad, porque de no hacerlo habrá tanto responsabilidad pública como responsabilidad privada. Lo que la gente nunca debe olvidar es que al hacer nuestro trabajo debemos hacerlo bien. No importa el peldaño de la escalera que ocupemos. Sea el último o el primero, tenemos que cumplir con responsabilidades. Se necesitó una complicada cadena de errores y cálculos equivocados para derribar el vuelo 5481. Pero en opinión de algunos, una persona se desempeñó admirablemente ese día. La capitán Kathy Leslie. Con un avión desequilibrado y controles defectuosos, la capitán Leslie no hubiera podido salvar el vuelo. Pero sus actuaciones finales pudieron salvar algunas vidas. Para mí es una heroína olvidada. No creo que muchas personas sepan lo que hizo, cómo luchó y trató de alejar el avión del hangar, cosa que logró. Evitó una colisión más directa contra este. Y probablemente salvó a muchas otras personas de morir ese día. Cindy Overcash, del cuerpo de bomberos, encontró el cuerpo de la capitán Kathy Leslie entre los escombros. Overcash todavía siente un nexo especial con la joven piloto. No sé, pero siento una conexión muy especial. No sé por qué. Tal vez se deba a que la encontré y estuve ahí cuando partió de este mundo. Pienso mucho en ella. La investigación de Lorinda Ward pudo terminar cuando descubrió los errores que causaron el accidente del vuelo 5481. Al ir un poco más allá, hizo que la aviación fuera más segura para millones de personas.